muy buenas a todos. Quería agradecerles porque hace días llegamos a los 100 suscriptores. De verdad muchas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo. Ahora sí empecemos con el video. Los Furbies eran unos juguetes muy populares en los años 90 y apenas dejaron de producirse en el 2007, pero a decir verdad creo que debieron dejar de producirlos antes. Muchos dicen que los Furbies son malévolos, que están poseídos por una fuerza que les permite cobrar vida. Yo creo que muchas historias de Furbies malévolos son reales en base a mis experiencias. Sé que mi historia es real, así que ustedes eligen si creen en ella o no. Pero yo sé qué pasó cuando los Furbies salieron. Como cualquier otro niño le rogué a mis padres para que me compraran uno y estaba feliz cuando lo hicieron. Era divertido. Podía hablar, comer, bailar y cantar. Era todo lo que quería de niño y amé a mi Furby por una semana. Por un rato mi Furby actuó como debí, pero después comenzó a desarrollar, digamos, una actitud. Cuando quería jugar con él respondía con un. Cuando le pedía hacer algo decía que no, y todo empeoró hasta que dejó de reaccionar y en lugar de esa expresión adorable de felicidad que tenía, parecía haber adoptado una de maldad. Su cara se veía enojada por alguna razón y definitivamente no volvía a verlo de la misma forma. Incluso cuando intentaba alimentarlo, se negaba. Y si ponía algo en su boca hacía un sonido como de ahogarse y decía yo no hambre. Y así siguió hasta que un día que intenté darle de comer, me gritó con una voz distorsionada y me dijo algo que no sabía que podían decir. Tú no gustas. Estaba tan asustado que le quité las baterías, lo puse en un armario y ni siquiera me atreví a acercar. Meses después, tuve un momento de aburrición y me decidí a ir a buscar a mi Fur. Había pasado un rato desde los eventos y pensé que a lo mejor solo había sido un error en la programación del muñeco. Fui, tomé al Furby y apreté el botón de reset. Lo encendí y empecé a jugar con él. Y el muñeco tenía el comportamiento normal, decía cosas, chistes e inclusive bailaba y cantaba para mí. Pero conforme pasó el tiempo y empecé a pedirle que jugáramos, volvió a actuar de manera negativa y a rehusarse. El muñeco no quería jugar y esto me hizo enojar. Lo arrojé a la pared y empezó a hacer ruidos y movimientos extraños, como si estuviera funcionando mal. Lo apagué, pero para mi sorpresa eso no sirvió. Pensé en sacarle las pilas, pero me aterrorizó que al abrirlo, el muñeco no tenía baterías. De hecho nunca las había reemplazado y esto me asusta hasta la fecha. Estaba aterrorizado entonces y lo arrojé bajo las escaleras de nuestro sótano. Dejó de hacer ruidos y moverse, así que asumí que se había roto y cerré la puerta. Revisé 2 veces que la puerta tuviera seguro y me fui a dormir. Al otro día, bajé al sótano para tomar al Furby y decirle a mi mamá que lo tirara. Revisé bajo las escaleras y moví todo lo que estaba, pero el Furby había desaparecido. Le pregunté a mi mamá si lo había tomado, pero ella dijo que no y que no había estado en el sótano desde hacía varios días. Furby se había ido, nunca apareció. Eventualmente me rendí y dejé de buscar.
Mi familia y yo estuvimos de acuerdo en que el muñeco estaba poseído y nos alegró que desapareciera, pero lo que me asusta es que aún no sé dónde está, por lo que sé podría estar acechando en mi departamento, aunque una parte de mí piensa que el Furby volvió al infierno. Todavía me asusta pensar que alguna vez tuve un Furby poseído. Esta es mi historia. Sé que no da miedo, pero les aseguro que fue 100% real. Créeme si quieres, pero no tienes que hacerlo porque sé que fue verdad. Sé lo que pasó. Y como consejo, por favor no compren uno de estos pequeños demonios. Esto pasó en una pequeña ciudad de Francia y salió en todos los periódicos locales. Una niña de 9 años, hija única y de padres pudientes de gran influencia, tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña, pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas y reuniones del ámbito político y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Incluso crearon un vínculo especial. El perro se metía debajo de la cama a dormir con ella todas las noches, y cuando la niña se sentía angustiada o asustada, asomaba la mano por debajo de la cama y se dejaba lamer la mano por el perro. Era como un código entre ella y el perro, y ella se tranquilizaba. Una noche, los padres se pasaron a despedirse de la niña antes de ir a una cena. Estos se fueron como muchas otras veces y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. En la noche, un fuerte ruido la despertó. Eran como rasguños leves y luego más fuerte. Ella, temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese. Entonces sintió la húmeda lengua del perro y se tranquilizó. Poco después se quedó dormida de nuevo. Cuando se despertó por la mañana descubrió algo espantoso. El perro no estaba debajo de la cama como de costumbre. Ella bajó las escaleras de su gran casa hasta el pasillo del recibidor para encontrarse con una desagradable sorpresa. Su perro estaba ahorcado en el pasillo con una herida enorme en el estómago, y en el espejo del recibidor rezaba un mensaje que decía: no solo los perros lamen. Se dice que cuando los padres volvieron, la niña estaba totalmente trastornada y solo decía: ¿quién me lamió? Aún se busca al autor de tal aberración, pero se cree que pudo ser alguna clase de entidad, más específicamente un demonio. Pedro era casi como un hermano para Juan, ya que ambos se conocían desde hace algunos años y eran inseparables. Los dos iban al mismo instituto, estaban en la misma clase, casi siempre que organizaban trabajos en grupos se juntaban. Un día la maestra de ciencias naturales mandó una tarea bastante rara, aunque ciertamente entretenida. Los alumnos debían traer muestras de distintos tipos de tierra según el nivel de profundidad, guardando en bolsitas un puñado de tierra cada 5 centímetros que horadaran en ella. Como de costumbre, Juan y Pedro se juntaron para trabajar, aunque en realidad aquello de trabajar era un pretexto, una excusa perfecta para que ambos consigan el permiso de sus padres para ir al bosque de las afueras de la ciudad.
Una vez allí decidieron que no deberían adentrarse demasiado ya que correrían el peligro de perderse. No sería la primera vez que algún excursionista poco experimentado se desorientaba en algunos casos con funestos resultados. Marcaron con una tiza todos los árboles por los que pasaban para no confundir el camino de vuelta y empezaron a adentrarse un poco más de lo pactado en las profundidades de la imponente masa de árboles. Llegado a un punto, un extraño claro les llamó la atención. Este sitio es perfecto para excavar. Aquí seguro que no nos molestan las raíces de los árboles y además esas piedras parecen cómodas y podemos sentarnos a comer un bocadillo, dijo Juan. El bocadillo me lo comeré yo mientras excavas, porque desde luego yo no me pienso ensuciar la camiseta nueva, bromeó Pedro poniendo voz de niña consentida. Hagamos una cosa, nos comemos el bocadillo ahora y con el estómago lleno nos lo jugamos a cara o cruz, dijo Juan, que tenía hambre desde hacía casi una hora. Tras 15 o 20 minutos de risas y bromas, acabaron su almuerzo y Juan sacó una moneda. El que pierda empieza. Estamos 5 minutos cada uno y continúa el otro. Que por la bruja de ciencias no me pienso partir la espalda. Tampoco vamos a enterrar a nadie. Así que 50 centímetros de profundidad como mucho. Vale, prepárate a perder, dijo Pedro mientras sacaba de su mochila las herramientas de jardinería que le había pedido prestadas a su padre. Juan perdió el lanzamiento y un poco desganado empezó a buscar por todas partes para elegir dónde comenzar a cavar. Vio de pronto un montón de hongos rojos con puntos blancos, todos creciendo juntos en el mismo lugar. Aquello suscitó en él un entusiasmo infantil que le hizo correr a cavar en el lugar como si las setas le indicasen con su presencia la posibilidad de encontrar algo extraño bajo tierra. Le voy a guardar unas pocas setas a la bruja, con un poco de suerte serán venenosas, jajaja, dijo mientras metía en una de las pequeñas bolsas una muestra de tierra de la superficie. Al tocar la tierra con sus manos, sintió un escalofrío por todo el cuerpo. De pronto comenzó a tener miedo y se levantó de golpe. Tengo frío, aquí hace más frío que en todo el bosque, le gritó a Pedro. Jajaja, ay sí, estás encima de un lugar maldito, hay un fantasma justo donde estás cavando, le dijo Pedro ridiculizando a su amigo. Juan, por hacerse el valiente, siguió cavando y juntando la tierra en bolsitas diferentes cada 5 centímetros de profundidad. Entre tanto, Pedro exploraba el paisaje y jugaba al fútbol con una piedra. ¡Mira!, gritó Juan cuando llevaba unos minutos cavando. Pedro fue corriendo a ver lo que Juan le mostraba con tanta exaltación: una muñeca pelirroja de unos 30 centímetros. Al mirarla sintió que un escalofrío le recorría la médula y que el asco se anudaba en su cuello como una larga escolopendra llena de punzantes y grotescas patas. ¡Ah, suelta eso!, exclamó Pedro con una mezcla de terror y asco mientras se apartaba de aquella repulsiva muñeca tuerta que Juan sostenía en su mano. Juan, que parecía confundido, miró de nuevo a la muñeca y la soltó horrorizado al ver lo mismo que Pedro. Gusanos, enormes gusanos blancos, se contorsionaban dentro de la cabeza de goma de la muñeca, se agitaban como poseídos y comenzaron a sacar sus pequeñas cabezas por la cavidad en que alguna vez estuvo el ojo faltante de esa muñeca pelirroja, cubierta por una ropa que misteriosamente conservaba su blancura casi intacta.
Pero si cuando la desenterré estaba bien, era preciosa y parecía sonreírme. El único ojo que le quedaba a la muñeca era inquietante, grande pero con la parte blanca pintada de negro y con un iris pequeño e intensamente rojo en el cual había una diminuta y demoníaca pupila. ¿Qué clase de enfermo mental habría escondido una muñeca tuerta bajo tierra? ¿Por qué los gusanos se aglomeraban en la cabeza de la muñeca? ¿Sería verdad lo del frío que mencionó Juan? Ambos chicos, realmente asustados, salieron corriendo del lugar, sintiendo como la mirada del único ojo de esa muñeca se les clavaba en la espalda. Únicamente pararon un par de veces en las que Juan se detuvo a vomitar, cosa normal si pensamos que tuvo en sus manos cientos de gusanos sin darse cuenta. Pero al llegar a casa a Juan parecía que no le abandonaban las náuseas, seguía vomitando y su cara tornó a un tono amarillento pálido. Los dos amigos pensaron que se recuperaría en una par de horas, pero no fue así. Con el paso de los días cada vez estaba más delgado, pálido y débil. Tenía el aspecto de uno de esos enfermos terminales que llevan años luchando contra la muerte en una habitación de hospital y los médicos no acertaban a diagnosticar una causa para su enfermedad. Una semana después de desenterrar la muñeca, Juan murió. Desconsolado por la muerte de su amigo, Pedro empezó a relacionarse cada vez menos con los demás y a pasar los recreos en la biblioteca del colegio. En su casa devoraba libros ávidamente y los fines de semana visitaba librerías. Los libros eran sus nuevos amigos y su refugio. Buscaba explicaciones médicas y poder entender qué le pasó a su amigo, pero los síntomas que sufrió Juan eran tantos que parecía que había contraído varias enfermedades mortales simultáneamente. Un día, en una extraña librería, Pedro encontró dentro de la sección de esoterismo un libro sobre ritos y leyendas. Era un libro viejo y usado, un libro de esos que ya casi no se encuentran y que tienen extraños dibujos entre sus páginas cubiertas de polvo. Allí decía lo siguiente junto al dibujo de una muñeca igual, excepto porque no estaba tuerta, a la que encontró su amigo. El que tenga un mal incurable, que entierre una muñeca igual a esta mientras entona esta invocación. Su enfermedad quedará atrapada en la muñeca, pero el primero que la encontrase recibirá la enfermedad y morirá salvo que realice este mismo ritual. Todo estaba claro. Los gusanos, los hongos, el frío, todos eran indicios de que la muñeca que encontraron en el bosque era una muñeca maldita. Una muñeca en la que por medio de algún pacto o brujería alguien había desatado una maldición que condenaría a enfermar a aquel que la encontrara mientras él curaba su cuerpo y sentenciaba su alma.